Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio donde continuamos estudiando la palabra de Dios, teología y profecía. Hoy con un importante tema acerca de el día de la expiación. Acompáñanos. La Biblia nos habla acerca del día de la expiación o el día del perdón o el Yom Kippur en Levítico capítulo 16. En el santuario se efectuaba esta labor, la hacía el sacerdote y también el sumo sacerdote. El sacerdote oficiaba en lo que era el servicio diario, que se llevaba a cabo todos los días de manera consecutiva. Y el servicio anual es el que se conoce como el Yom Kippur, el día de la expiación, del cual vamos a estudiar. Vamos a estudiar algunos detalles que nos dice aquí la palabra interesantes y hay que tenerlos en cuenta para que comprendamos la obra que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, la Biblia nos dice que el sumo sacerdote en el tiempo que menciona Levítico 16 era Aarón. Aarón, él fue consagrado por Moisés por orden de Dios. Y nos dice que para el día de la expiación, que era el día 10º del mes séptimo, el mes de Tisri, para nosotros viene siendo octubre. Antes de que se efectuara el día de la expiación, se tocaban las trompetas el día primero. El pueblo estaba a la expectativa, el pueblo estaba consagrado, esperando ese gran día de juicio que venía. Era un día de santa convocación. Un día donde no hacían trabajos y un día que era considerado como sábado. Podía caer otro día de la semana, diferente a sábado, pero en el contexto de la festividad lo consideraban un sábado. Pues bien, Aarón nos dice la historia que durante 7 días antes se estaba preparando para este gran evento. Todo lo hacía de una manera sincronizada porque no podía equivocarse. Era el mediador entre Dios y el pueblo. Y nos dice en Levítico capítulo 16 que ese día Aarón ofrecía un becerro y ofrecía también un carnero para expiación por él y expiación por su familia. Expiación significa perdón, significa borramiento de los pecados. Entonces mataba o inmolaba al becerro, la manera era degollarlo, y con esa sangre entraba al lugar santísimo. Durante todo el año se había efectuado en el servicio diario, lo que era el atrio y el lugar santo, labor que hacía el sacerdote. Ahora Aarón, que era el sumo sacerdote, pasaba al lugar santísimo directamente. Tomaba un incensario, tomaba brasas del altar del holocausto, tomaba un puñado de incienso y también iba con la sangre. Es posible que fuera con alguien que le acompañara, llevando allí estos utensilios. Y nos dice que cuando se encontraba en el lugar santísimo, lo que hacía allí era poner el incensario en el propiciatorio, o sea, en la tapa, y subía ese humo. Ese humo servía como cortina para que no viera la gloria de Dios y podía morir, la cual se llamaba la Santa Shekinah. Tomaba la sangre que tenía allí del becerro y con ella rociaba hacia el lado oriental y 7 veces delante del propiciatorio, de la tapa. Luego salía, después de haber hecho reconciliación por sí y por su casa. Tomaba 2 machos cabríos. Estos 2 machos cabríos habían sido dados por el pueblo y los presentaba delante de Jehová. Uno era para Dios o para Jehová y el otro para Azazel, que es comúnmente conocido como Satanás. Echaba suertes y la suerte que tocaba para Jehová, ese macho cabrío lo inmolaba, también era degollado. Y nos dice allí el texto que el carnero también ofrecían un carnero
también lo dejaba allí, hasta el momento no lo había matado. El carnero era para holocausto. Lo que hacía el sumo sacerdote era que tomaba esa sangre y hacía de la misma manera como había hecho con el becerro. Entraba al lugar santísimo, tomaba brasas que los echaba en el incensario, tomaba un puñado de incienso y al llegar al lugar santísimo, ese humo ascendía y le servía como cortina para que la presencia de Dios no le llegara y podía morir. Y nos dice que echaba al oriente sangre y delante del propiciatorio 7 veces. Luego salía y untaba en los cuernos del altar de oro, que es el altar del incienso, lo untaba con sangre. Luego lo mismo hacía con la mesa, también lo hacía con el candelabro. Y por último salía. Cuando salía, lo que hacía allí era tomar también de la sangre y ungir al altar del holocausto. Entonces Aarón, nos dice aquí el texto, que tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío. Recordemos que la sangre del becerro era para expiación por él y por su casa, y la sangre del macho cabrío era para expiación del pueblo. Representaba ese macho cabrío a Jehová. Juntaba esas dos sangres y untaba el altar en los cuernos. La sangre que le sobraba la echaba al pie del altar. De esta manera estaba ungiendo, como ya habíamos dicho, el santuario, el tabernáculo y el altar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, además del pueblo, además de las personas que habían concurrido. Luego nos dice el texto bíblico que tomará el macho cabrío que fue dado en suerte para Azazel y ponía las dos manos encima de él. Recordemos que el santuario se ensució con sangre durante todo el año, pero también se limpió con sangre, pero con la sangre de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Ese macho cabrío representaba a Cristo Jesús y de paso debía ser sin defecto. Toda esa sangre, todos esos pecados que había simbólicamente en el santuario los sacaba, ponía las manos encima de la cabeza del animal, transfería el pecado y este animal se iba designado por un hombre al desierto para que muriera. Representa el milenio, representa a Lucifer, que va a cargar el pecado de toda la humanidad porque él ha sido el originador. Así nos dice el texto. Luego de ello, el sacerdote volverá a entrar. Nos dice la Biblia que se quitará las vestiduras, que era de lino, porque él había estado oficiando con vestiduras de lino, hasta calzoncillos de lino, es decir, las vestiduras del sacerdote común. Entrará, se bañará en un lugar santo y luego se pondrá las vestiduras del sumo sacerdote. Recordemos que las vestiduras del sumo sacerdote, además de la túnica de lino, había una túnica azul con unas campanillas, unas almendras en el final del vestido. También tenía el efod y lo que era también el pectoral del juicio, el urín, el tumín. Ahí tenía esas vestiduras. Nuevamente vuelve a salir y qué bendición era para el pueblo escuchar el sonido de las campanillas, porque eso daba evidencia de que el pecado había sido perdonado. Luego que salía, tomaba ahora sí los dos carneros, el carnero por el pueblo y el carnero por el pecado de él. Ese era para hacer reconciliación. Los inmolaba. Recordemos que el holocausto significa enteramente quemado, lo que asciende, y sacaba la grasa del hígado, del intestino, de los riñones, lo ponía allí sobre el altar y subía como grato aroma al Señor. Así nos dice la palabra de Dios, así nos dice el texto. Todo el pueblo estaba congregado, las 12 tribus de los hijos de Israel allí, y solamente se perdonaba al que había confesado su pecado durante el año. Aquí lo que se iba era a borrar los pecados que ya estaban registrados. Luego nos dice que el hombre que había llevado el macho cabrío, ese debía lavar sus ropas. El sumo sacerdote también, en este caso Aarón, nos dice la Biblia que tomaba al becerro
y también tomaba el macho cabrío y lo sacaban, allá era quemado. Este es el día de la expiación, el día del perdón. Todo el pueblo se sentía feliz porque se había efectuado la reconciliación. Eso es lo que nos dice la Biblia en Levítico capítulo 16. Recordemos entonces que Dios ungirá el santuario, el tabernáculo, el altar, y también ungirá a las personas, al sacerdote, al sumo sacerdote. Era día de fiesta, de santa convocación. Y eso evoca también a la grande obra que ha de realizar nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, o que ya inició a hacer en algún momento. Amigo, deseamos que el Señor te siga bendiciendo. Gracias por habernos acompañado en este estudio de la Santa Palabra de Dios. Deseamos que Dios te siga bendiciendo. No olvides darle me gusta, también suscríbete y comparte. Dios te bendiga.